Ahorita vamos a hacer ejercicios para esto, para acabar de, pues, para tratar de entender esto bien. Pues quiero definir cuánto es el valor de verdad de un para todo de un existe, formalmente. Ya sabemos intuitivamente qué quiero. Quiero que el para todos sea cierto si todos los que cumplen de la izquierda cumplen de la derecha. Quiero que el existe sea cierto si hay alguno que cumple de la izquierda y a la vez cumple de la derecha. Entonces, eso lo quiero escribir formalmente. ¿Cómo voy a escribir eso formalmente? Entonces, voy a escribirlo de la siguiente manera. Suponga que tengo una asignación de variables G que me dice a cada variable G con quién lo asocio en, con quién lo asocio en el dominio, ¿cierto? Entonces voy a definir una nueva asignación de variables. Se llama G, paréntesis X, asignele de paréntesis, que cierre. Entonces voy a decir que esta, señor, es una extensión también. Entonces, esta es una extensión que asocia a cualquier Y con lo que lo asociaba a G, pero que asocia a X con el señor D. O sea, yo digo, quiero, dada una G cualquiera, quiero extenderla diciendo al señor X asócielo con D. Eso significa que a cualquier otro lo asocia con quien lo asociaba a G, pero a X lo asocia con D. O sea, no es la misma G, es G extendida diciéndole al señor X asócielo con D. O sea, de alguna manera uno dice, la nueva función de asociación es idéntica a la anterior, salvo en el objeto asignado a X, que ahora es el señor D. Dicho más bien, hecha esa definición, ahora sí voy a poder definir cuándo una fórmula con cuantificadores da verdadero o da falso. Entonces voy a coger el primer caso. La fórmula es un para todo. Para todo X, sí, phi, dos puntos, sí. Entonces, esta fórmula queda verdadero o falso. Entonces dicen, averígüese, averígüese la verdad de phi implica psi en el dominio, ¿en qué dominio? ¿En cuál modelo? En el modelo en que el dominio es el mismo que traíamos, la interpretación de las funciones, los símbolos de función de constante y de predicado es el mismo, pero donde la función g va a cambiarle a x, que es la variable cuantificada, x, que es la variable cuantificada, la va a poner a variar entre todos los elementos del dominio. Entonces, esto lo que dice es, averigüe si la implicación phi implica psi es cierta para cada uno de los elementos del dominio. Por eso este i generalizado. Entonces, como hicimos aquí, en esta de aquí, en este ejemplo de aquí, cuando íbamos a ver si para todo hombre AXK, entonces coja todos los hombres. Era este, coja todos los elementos del dominio. Este también, este también, todos estos. Y averigüese si la implicación h de x implica a de xk es cierta o es falsa. Entonces, si usted coge una mujer, h de ella es falso. Y falso implica cualquier cosa da verdadero. Por lo tanto, con todas las mujeres, la fórmula h de x implica, en lugar de los puntos pusimos un implica el de la derecha, es cierta. Luego, con las mujeres no hay problema. Ellas cumplen eso, porque no son mujeres, porque no son hombres. Entonces, ellas cumplen eso. Entonces, ¿quién podría incumplir esa fórmula? Los otros, que son los hombres, porque cumplen el de la izquierda. Este es hombre, este es hombre, este es hombre y este es hombre. Entonces, como esos tres son hombres, que h de x implique a de xk, como esos son hombres, da verdadero, necesito que el de la derecha sea verdadero. Si el de la derecha no da verdadero, entonces incumple. Y el para todos sería falso. Entonces, este señor ama acá, sí. Entonces, este señor cumple con el de la derecha. Ese señor ama acá. Este señor ama acá, sí, porque miren que aquí está la relación. Ese señor ama acá, por lo tanto, también cumple con el de la derecha. Este señor ama acá, no. Entonces, no es cierto, o sea, entonces cogí uno, cogí el segundo y cogí el tercero y hago la conjunción de los tres, pero resulta que el tercero da falso. Entonces la conjunción da falso. Entonces el para todo da falso. Eso es lo que dice aquí. Dice, hago la implicación del de la izquierda implica el de la derecha para cada elemento del dominio. Si esa implicación da verdadero
para todos los elementos del dominio, eso es la conjunción, entonces esto va a dar verdadero. Si no da verdadera esta conjunción, quiere decir que alguna de esas implicaciones falló. Si una de esas implicaciones falló, eso da falso. Por eso se interpreta el phi como un para todo, porque todos tienen que ser verdaderos. Pero ¿qué es lo que tiene que ser verdadero? Tiene que ser verdadero que todos los que cumplen el de la izquierda cumplen el de la derecha. No que todos cumplen el de la izquierda y el de la derecha, no es eso. Todos los que cumplen el de la izquierda cumplen el de la derecha. ¿Listo? Esa es la semántica del para todo que coincide con la intuición. Y la semántica del existe es, mire, coja el de la izquierda y el de la derecha y arme la fórmula phi y psi. Y para cada elemento del dominio, averigüese si con ese elemento cambiado por X, porque ese existe X, cambie X por él, mire si esa fórmula da verdadera. Si con alguno da verdadera, el O va a dar verdadero. Entonces, ¿qué es el existe? Que alguna de estas sea verdadera. Por eso el existe es, hay un elemento que cumple las dos. Porque una O es verdadera si una de ellas es verdadera. Ahora, si todas dan falso, el O va a dar falso. Más o menos. Esa es formalmente la semántica del I y del. ¿Por qué para todo esa implicación Y en el I, porque voy a la semántica intuitiva. Voy a la intuición, porque desde que hicimos la intuición, dijimos, ¿cuándo quiero que un para todos sea cierto? Yo quiero que un para todos sea cierto si todos los de la izquierda cumplen el de la derecha. No dije si todos cumplen el de la izquierda y el de la derecha. No necesitaría dos puntos en ese caso. Necesitaría solo un predicado para decir todos cumplen el predicado. Pero es si todos los que cumplen el de la izquierda cumplen el de la derecha. Entonces, cumplen el de la izquierda, eso es un implica, ese no es un i. En el existe, quiero saber si hay alguien que cumpla el de la izquierda y cumpla el de la derecha. Ese no es un implica, ese es un i, que cumple el de la izquierda y cumpla el de la derecha. Entonces, es muy importante, la pregunta que hace Diego es muy importante. Un para todo, un para todo, la semántica de un para todo, la semántica de un para todo está asociada con la implicación, ¿cierto? Pero recuerden que nuestros para todos tienen un predicado del lado izquierdo y un predicado del lado derecho. Pero también acuérdense que somos capaces de escribir para todos sin este pedacito. Cuando escribo un para todos sin este pedazo, ¿qué significa? Hicimos azúcar sintáctico. Cuando este pedazo lo borro, ¿qué significa? Que ahí decía true. O sea, decía, si cumple con el predicado true, entonces cumple con el de la derecha. Pero cumple con el predicado true, cualquiera cumple con el predicado true. Entonces, cuando no pongo lo que hay a la izquierda, quiere decir que todos cumplen con el de la derecha. Pero cuando pongo a alguien en la mitad, quiere decir que todos los que cumplen con el de la izquierda cumplen con el de la derecha. Hay una implicación. La semántica, en cambio, del existe está asociado con un i. De nuevo, si este señor no existe, si este pedazo no está, quiere decir que aquí había un true. Entonces dice, existe alguien que cumple con true y que cumple con el de la derecha. O sea, solamente hay alguien que cumple con el de la derecha. Pero si pongo a alguien ahí en la mitad, quiere decir que cumple con el de la mitad y con el de la derecha. Con el de la izquierda y con el de la derecha. ¿Listo? Esa es la semántica del phi, del o y del i. O sea, la semántica del para todo está asociado con es como tener muchas conjunciones. La semántica del existe múltiples disyunciones. Entonces, en lugar de tener una conjunción de dos, tengo una conjunción de muchos, y en lugar de tener una disyunción de dos, tengo una disyunción de muchos. Por eso se dice que el para todo es una conjunción generalizada y que el existe es una disyunción generalizada. Dicho esto, vamos a jugar. Voy a parar ahí la grabación de lo formal.